nombre, como bien ve, es Yanitza Coromoto Chacón. Soy abogado, magíster cienciado en ciencias jurídicas. Estudié inglés y francés, conversacional e instrumental en la ciudad de Ottawa, Canadá, en el Interlanguage English Academy. En esta materia, pues vamos a ver en principio las bases gramaticales y las técnicas básicas necesarias para que en caso de que ustedes en el desarrollo de las diferentes investigaciones que realicen a nivel doctoral, si se consiguen con algún material redactado en inglés, pues tengan los medios necesarios para comprender el significado de lo que esté redactado. No es una formación como traductor propiamente, porque ya eso requiere, pues ya eso es un estudio más profundo, ¿no? Vale. Sino simplemente lo básico para que pues no se sientan como tan perdidos al momento de acceder a un material que esté redactado en inglés. Perfecto. Yo he desarrollado la temática en tres unidades, ¿no? La primera que veremos hoy a nivel amplio son estrategias de prelectura A, luego la unidad 2, estrategias de prelectura B, y por último las estrategias de lectura. A nivel de evaluaciones, pues van a ser tres evaluaciones, una por cada unidad. Este, yo les haré llegar una guía que contenga pues todo bien especificado, bien explicado con ejemplos, todo el contenido de cada unidad, y el examen pues va a estar basado en el contenido de esas guías, y también se colocará un extracto de acuerdo a la temática de cada guía, un extracto de un tema relacionado con el doctorado que está realizando, ¿sí? Ya. Para que aplicando lo que se enseña en cada unidad pueda traducir o contestar algunas preguntas básicas de ese extracto de lectura. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver estas diapositivas me quedaron muy llenas de letras, pero las hice así como muy rápido, ¿no? El contenido de esta unidad son las partes de la oración, el uso del diccionario bilingüe técnico, la formación de palabras y los conectores que se utilizan en un texto. Las partes de una oración, pues en las básicas, igualito que en español, sujeto, verbo y predicado, como veíamos en el bachillerato, o complemento. Entonces aquí tenemos, pues en inglés, I cook for my family every Saturday. Yo cocino para mi familia todos los sábados, ¿no? Yo, el sujeto, cook, el verbo, y lo demás es el complemento, ¿ok? Es así sencillito, quiero hacerlo lo más práctico posible como para que no, porque, o sea, no vamos a aprender aquí a hablar inglés ni a traducir exactamente, ¿no? Los sujetos hay, que es yo, ya sabemos, pues, en la guía, pues yo les colocaré cuáles son los sujetos, les daré un listado de verbos, o sea, la guía sí va completa como es. El verbo cook, que es cocinar, y el complemento for my family every Saturday, ¿ok? Ese es. El sujeto, que es la porción de la oración que es responsable de la acción, ¿no? Eso lo sabemos. Bueno, the dog barked last night, el perro es el sujeto. Eso es básico. Tipos, modalidades o tipos o modalidades de sujetos. Tenemos pues los nombres propios, Richard types 50 letters a day, Sony self TVs and cell phones,
Los pronombres personales, aquí, bueno, los nombres propios, pues ya sabemos, ¿no? Los nombres están subrayados aquí en rojo. Pronombres personales, yo, tú, él, ¿ok? Es aquí están seleccionados, pues subrayados resaltados, es la palabra, resaltados en rojo. Está completamente en inglés la frase, pero aquí yo tomaré el almuerzo después, ¿ok? Volveré a casa después del almuerzo. Tú tomas una ducha corta antes del desayuno. Aquí hay los pronombres, pues son los mismos de toda la vida. Yo, tú, él, ella, eso de cosas, ¿ok? Ese va bien especificadito en la guía. We, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellas. ¿Ok? Aquí tenemos las oraciones, pues, he buys a new house every year. Él compra una casa nueva cada año. Aquí, pues, lo ideal aquí es identificar, pues, los sujetos, ¿no? Los pronombres personales. Es lo básico aquí en este tipo de sujeto de una oración que se puede conseguir. También tenemos sustantivos, como el viento, por ejemplo, ¿no? O los niños, es otro sustantivo, las mujeres, las casas, ¿ok? Es una, esto es como un repaso del castellano, pero en inglés. ¿Okay? Los verbos como parte de la oración, pues vemos que los verbos nos muestran acciones que hacemos, correr, saltar, comer, dormir. También tenemos que existen diferentes categorías, diferentes tiempos, diferentes modos verbales. Tenemos pasado, presente, futuro, pospresente, pospretérito, pretérito, subjuntivo, indicativo, bueno, todos los diferentes conjugaciones verbales también se las voy a dar. Son 12 conjugaciones verbales que existen, eh, que también pues van en las guías junto con la explicación, los ejemplos de cada modo o categoría o tiempo verbal. También están los verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Los verbos regulares, pues, son aquellos que para convertirlos al pasado se les agrega ed al final del verbo. ¿Ok? También hay una lista de ellos, es bien corta, esa no es tan complicada. La complicada, un poquito complicada es la de los verbos irregulares. Okay, aquí está Caleb, que es llamar o llamó en pasado, player, tocó o tocaron, porque aquí el sujeto es ellos. Y aquí tenemos listener, que es escuchamos, porque el sujeto es we, nosotros. Sandra me llamó ayer después del trabajo, ellos tocaron el piano durante 5 horas aproximadamente y nosotros escuchamos música de los ochentas. Otros verbos irregularidades regulares entre varios, pues tenemos answer, que es responder, arrive, llegar, believe, creer, cook, cocinar, explain, explicar y happen, ocurrir. Como el doctorado, ustedes es en ciencias forenses, si no me equivoco, ¿no? Matemática. Matemática, ok. Sí. Sí tengo que especificar a ver cuál es de cada uno para buscarles en los extractos. Los de ciencia forense, bueno, de todos igualito, pues la lista de verbos regulares es la misma. Luego, los verbos irregulares, los diferencia de los regulares en que para indicarlos o decirlos en pasado,
no se les agrega ed, sino que cambian la, la palabra. El verbo cambia en su redacción. Entonces, por ejemplo, I heard, esto es escuchar, escuché. Y en presente es here, sin la D, ¿ok? Broke es romper y en rompieron o rompió, porque es pasado, pero si fuese en presente sería broken, ¿ok? Ese cambia completamente. Made hizo una llamada y en pasado también se escribe así, ¿no? Los otros verbos irregulares tenemos become, que es convertirse, build, que es construir, drive, conducir. Por ejemplo, drive en pasado sería drove, felt, que es sentir. Así van, ellos van variando y también pues ahí está el listado completo de los verbos irregulares, que son bastantes. Entre los complementos de la oración, pues tenemos también sustantivos, sustantivos que pueden recibir la acción del verbo. Por ejemplo, ella compró un apartamento. El sustantivo es el apartamento, ¿ok? Sobre el que se habla. Igualito que en español, funciona en inglés. Los adjetivos, estos son los que califican, ¿no? Que si bonito, largo, corto, gordo, delgado, todos son los que califican al sujeto, ¿no? Por ejemplo, ella compró un apartamento grande y costoso. Grande y costoso son los adjetivos. Lars expensive. Los adverbios es otra parte pues, del complemento. Son palabras que también modifican o complementan el significado de los verbos. Ay, el significado de los verbos. Por ejemplo, he cleans his tennis racket carefully. Él limpia su raqueta de tenis cuidadosamente. Aquí el adverbio es carefully, que significa cuidadosamente, y él complementa el verbo clean, ¿no? Esa es su función, pues. Ahora sí, el uso del diccionario bilingüe técnico, esta es la parte como más importante, pues, de esta unidad, es el uso del diccionario bilingüe. Porque, pues, como no sabemos el significado de todas las palabras, pues es importante tener siempre a mano un diccionario eh, bilingüe, inglés-español, ¿ok? Allí encontramos las palabras equivalentes en ambos idiomas y se muestra en esos diccionarios el uso, el contexto de uso en los términos, de los términos, nos enumeran los distintos usos que tiene cada palabra, ¿ok? Generalmente en el diccionario, cada vez que busquemos una palabra en el diccionario bilingüe, nos van a aparecer estos aspectos. Si es un artículo, cómo se pronuncia en el idioma, sea en inglés o en español, las notas gramaticales, si se utiliza como si es un sustantivo, si es un adverbio, si es eh, un verbo, ¿ok? La definición, qué significa cada uno, las indicaciones de uso, si es una palabra histórica, si es una palabra del popular, de uso popular, si es un vocablo técnico. También nos dan los más completos, pues los diccionarios bilingües más completos, pues nos explican qué significa cada palabra y algunas expresiones idiomáticas o derivados. O sea, eh, hay palabras que de repente en el diccionario, si es un diccionario
bien profundo, incluso llegan a dar ejemplos con dichos de cada país, ¿no? ¿Ok? En estas expresiones idiomáticas. El, esto pues son, como sabemos, herramientas necesarias, ¿ok? No debemos conformar únicamente con buscar la palabra y lo primero que nos salga allí en el diccionario, la primera, por ejemplo, blue, azul, y ya con eso nos quedamos. No, tenemos que avanzar, leer todo el significado o todo lo que aparece allí como posible significado de esa palabra, buscar sus sinónimos, cómo se, cómo se utiliza en las diferentes partes del discurso. Algunas, sin embargo, hay expresiones que son difíciles de encontrar, ¿no? En el diccionario. Sobre todo esto se presenta en el área técnica y se presenta también en el área popular. Por ejemplo, los dichos, eh, palabras de uso técnico. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como abogado. Hay palabras del léxico jurídico que no significan lo mismo, ¿ok? Aquí en Venezuela que en el idioma español que en el idioma inglés, ¿no? Entonces hay que siempre buscar todos los significados, leer el contexto, o sea, todo el párrafo, digamos, el párrafo donde está esa palabra que no conocemos para poder entender lo que está diciendo allí. Hay diccionarios que vienen especializados, ¿no? Tienen términos especializados, otros traen además del significado, bueno, abreviaturas, el alfabeto fonético, eso ya es para quienes estudian filología y todas esas cosas, entonces traen también esa información, ¿no? Eh, Siempre que vamos a revisar pues los diccionarios bilingües, tenemos que seguir una serie de pasos, ¿no? Para darle un buen uso al diccionario. Lo primero es, tenemos siempre que buscarla dos veces cada palabra, tanto en el lado inglés, buscar todo su significado, todas las posibles traducciones que da y luego vamos a buscarlas, eh, o sea, analizarlas para ver qué significado le podemos dar de acuerdo al contexto de lo que se está pretendiendo comprender, ¿no? Por ejemplo, screen. Screen significa pantalla, biombo, cortina, retícula, metálica, roja, tapiz, o sea, tiene todos esos significados en español, screen. ¿Ok? Tenemos que considerar cada una de esas eh, traducciones para ver cuál es la más apropiada, ¿no? Con esta oración que está aquí. Entonces tenemos aquí otra cantidad si usted busca, por ejemplo, de todo eso, ajá, buscó screen, le salieron todas estas traducciones, ¿ok? Entonces usted se va al diccionario en español, de español a inglés, y entonces buscas a pantalla. Pantalla en inglés se puede escribir de todas estas maneras. Protect screen, screen in general, display. Si busca biombo, tenemos que puede traducirse como folding screen. Si busca cortina, que es el otro significado, tenemos que puede significar curtain, screen o flap. ¿Ok? Y así con cada una de las palabras que aparecen en la primera búsqueda que usted hace de la palabra que quiere saber, conocer. Luego,
eh, pues este es el mejor camino, ¿no? Para poder comprender todo lo que dice. Es cierto que, pues ahora con la IA y los traductores y todo eso, pues se facilita mucho lo que son las traducciones. Esta enseñanza del inglés instrumental en esta época está más dirigida a tenerlo como una segunda herramienta en caso de que pues, de repente no tenemos acceso a la inteligencia artificial, de repente nos quedamos sin wifi, nos quedamos sin línea, y tenemos que volver a la antigüita, como dicen, ¿no? Entonces hay que buscar hacer el uso del diccionario como tiene que ser, porque también hay que tener en cuenta que los traductores y la IA, por muy cercanos que sean las traducciones, no son completamente certeras. ¿Okay? Este, eh, como eso es hecho técnicamente, mecánicamente, pues no están allí incursos todos aquellos modismos y todas aquellas inflexiones que le damos nosotros al uso de cada idioma, ¿no? O sea, hay palabras que de repente en una traducción, no sé, de matemática, de repente no van a, de repente y sale por ahí algo ahí de amor y tal cosa, ¿no? Y resulta que no es eso, ¿no? Entonces por eso siempre la inteligencia artificial y los traductores, pues hay que utilizarlos con cuidado y siempre leer e interpretar bien lo que que tenga relación pues con lo que se está tratando de estudiar o de expresar en ese escrito. ¿Ok? Aparte también que el inglés constantemente están inventando palabras, o sea, constantemente crean palabras. Por ejemplo, hay verbos que unidos con otra palabra ya no significan lo que ese verbo normalmente ha significado, sino que significa otra cosa. Entonces, eh, la IA pues tampoco va tan rápido en cargar esa información. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la forma más tradicional en que se forman esas palabras en inglés? Pues son a través de prefijos y de sufijos, ¿ok? El prefijo, pues ya sabemos que son letras que se agregan al principio de una palabra raíz para modificar su significado. Ellos en sí, pues no tienen ningún significado por sí solitos, pero modifican pues los verbos, ¿no? Aquí está la lista de prefijos más utilizados, son re, il, auto, en, mono y pre. ¿Okay? Eh, Re con do, redo, y ya significa rehacer. Por ejemplo, legal, ilegal, sabemos que es ilegal. Auto con biography, biografía, biografía, auto, algo propio, autobiography. En large, large que es grande, entonces en large, agrandar. Y así existe más sufijos, más prefijos, pero todos esos están en la guía por cuestiones de tiempo, pues hay que hacerlo cortico todo. Y el sufijo, pues son letras o grupos de letras que se agregan al final de una palabra raíz para cambiar el tipo de palabra, ¿ok? De adjetivo. Por ejemplo, tenemos los sufijos son ans, ant, able, nes, en y word.
Entonces, aten, que es atender, con agregándole el sufijo ans, quedaría una palabra nueva, attendance, asistencia. Y así se van formando palabras y más palabras. It's word, que significa hacia el este. Por ejemplo, wood con en, wooden es de madera y wood solo es madera. ¿Okay? Ahora, los conectores de un texto, pues son esas palabras que se utilizan para unir ideas. Ya sabemos, igualito que en el español tenemos y, por, pero, sin embargo, no obstante, todas esas son conectores, igualito se utilizan en inglés. ¿No? Eh, Sin embargo, pues en inglés tienen una serie de reglas también, ¿no? Para utilizar los conectores y para interpretar o traducir esos conectores en una oración. Pueden estar al inicio, pueden estar al final o pueden estar entre las dos ideas que unen. Todo pues depende, el uso de ellos depende de quien escribe. Mm, Por ejemplo, hay algunos que por sus características se recomienda que vayan siempre en un lugar. Por ejemplo, cuando hacemos lista, first, second, lo mejor es colocar el conector al inicio de cada oración. También es importante tener en cuenta los conectores entre sustantivos y verbos. Después de un conector nos podemos encontrar bien sea con un sustantivo, con un verbo o con un gerundio. También tenemos que tener en cuenta la congruencia, ¿ok? Es de vital importancia utilizar conectores adecuados al tipo de texto que escribimos. Por ejemplo, cuando enviamos mensajes por WhatsApp, pues utilizamos conectores informales, pero cuando estamos así, elaborando un texto de investigación, debemos tomar en cuenta y usar pues conectores formales acordes con lo que estemos escribiendo. En inglés hay 19 tipos de conectores. Conectores de adición, adversativos, causales, comparativos, concesivos, conclusivos, condicionales, continuativos, copulativos, disyuntivos, funcionales, secuenciales, conectores para dar ejemplos, para generalizar, para clarificar, para enfatizar, para concluir, para declarar certezas y conectores positivos y negativos. Todos estos tipos de conectores los vamos desarrollar, se los voy a hacer llegar en la guía correspondiente, ¿no? Eh, Siempre es importante pues tener esta lista a mano en el momento pues porque es muy útil tener las listas de todos esos conectores. Ahora, esto fue pues una visión general de lo que es toda la temática de la unidad uno, ¿no? Eh, sí quisiera decirles que ahorita ya en lo que queda de la clase, eh, las evaluaciones, ya les dije que eran 3 evaluaciones. La última evaluación va a ser la entrega de un glosario. Se las digo desde ahorita, ¿ok? Para que se va preparando, elaborando a medida les vayan llegando las clases. Un glosario relacionado con la carrera o con la temática del doctorado que estén haciendo. ¿Ok? Ese glosario va de 50 palabras mínimo, eh, con la palabra en inglés, las traducciones en español, ¿ok? Y un ejemplo, cada una de las palabras, de esas palabras. La idea es que en ese glosario pues les quede como
como un recurso de cualquier forma de que tengan que investigar o algo y las tengan ahí a mano para que las ubiquen pues rápidamente, siempre de acuerdo con el doctorado que estén realizando. Los exámenes son dos exámenes que van a hacer. Eh, las preguntas pues no van a ser muy difíciles tampoco porque pues no van a aprender inglés en estas poquitas clases. La idea es que pues sepan más o menos aplicar las distintas indicaciones que se les den. El, Gracias a ustedes por su atención. Que Listo. pasen un Está muy feliz bien. semana. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta Nada, luego. hasta luego, que estén bien.